Ok, bueno, vamos a empezar con el tema de ecuaciones trigonométricas, pero antes de empezar con ese tema, pues es importante que sepan que para poder resolver la mayoría de las ecuaciones planteadas, pues se requieren hacer modificaciones. En este caso, la situación que necesitamos cambiar, pues es más que nada la función trigonométrica que tengamos. Entonces, eso lo podemos realizar pues a partir de algunas identidades. Ajá, las identidades trigonométricas no son nada más que igualdades. Ujú. Entonces, bueno, vamos a empezar. Partiendo desde la definición de cada una de ellas, eh, tomando en cuenta que se están tomando como referencia un ángulo agudo, ujú, porque si tomamos como referencia su definición en general, pues no cambia demasiado, pero las variables presentadas, pues sí. Entonces, bueno, tenemos que, vamos a definir a seno del ángulo teta como cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Y su identidad en este caso recíproca siempre va a ser la cosecante, ¿ok? La cosecante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Lo mismo va a pasar con el coseno. El coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y su identidad recíproca va a ser la secante de teta, que va a ser nada más la hipotenusa entre el cateto adyacente. El recíproco quiere decir que vamos a cambiar el numerador por el denominador, ¿ok? Ahora, la tangente de teta. La tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y su identidad, en este caso recíproca, va a ser el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, a partir de estas definiciones que deben de aprendérselas, vamos a partir de diferentes igualdades. Por ejemplo, aquellas identidades se les conoce como identidades que son recíprocas, ¿ok? Las identidades que son recíprocas se definen como el seno de teta va a ser igual a uno entre la cosecante de teta. Y análogamente, la cosecante de teta va a ser igual a uno sobre el seno de teta. Ajá. Ahora, coseno de teta va a ser igual a uno entre la secante de teta. ¿Ok? Y la secante de teta va a ser igual a uno entre el coseno de teta. ¿Ok? Ahora también debemos tomar en cuenta que a su vez la tangente de teta va a ser igual a uno entre la cotangente de teta y que la cotangente de teta va a ser igual a uno entre la tangente de teta. Pero ¿esto por qué es así? Bueno, si nosotros tomamos en cuenta una de las definiciones, por ejemplo, seno de teta, estamos diciendo que va a ser uno entre la cosecante de teta. Si cosecante, cosecante, ¿quién es? Es hipotenusa entre cateto opuesto. Si nosotros sustituimos aquí, nos quedaría como seno de teta es igual a uno sobre uno entre la hipotenusa entre el cateto opuesto. Realizando la propiedad de extremos con extremos y medios con medios, llegaríamos a la conclusión de que el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. O sea, su definición original. Si ustedes quieren hacer la comprobación con cada una de ellas, también lo pueden hacer. Realmente les va a salir que esa igualdad pues es válida. Ajá, se cumple. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, pasa con cotangente, ¿no? Si decimos que, voy a borrar esta parte de aquí. Si decimos que cotangente es igual a uno entre tangente de teta, entonces cotangente de teta va a ser igual a uno sobre uno entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si realizamos la propiedad de extremos con extremos y medios con medios, la cotangente va a ser igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Es decir, que la igualdad realmente se cumple. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las identidades pues recíprocas. ¿Ok? Entonces, em, vamos ahora con las identidades del producto. ¿Ok? Entonces, también tenemos algunas identidades trigonométricas que son prácticamente las identidades del producto. Entonces, las identidades del producto nos dicen que el seno de teta por la cosecante de teta es igual a uno y que el coseno de teta
por la secante de teta va a ser igual a uno. A su vez, la tangente de teta por cotangente de teta es igual a uno. Ahora, ¿esto por qué es así? De la misma manera, partiendo de la definición, por ejemplo, vamos a hacerlo con coseno. La segunda identidad. ¿El coseno quién es? El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Y quién es secante? Secante, ¿quién es? Es la hipotenusa entre cateto adyacente. Es hipotenusa entre hipotenusa, 1. Cateto adyacente entre cateto adyacente, 1. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar? Pues 1. Por esa razón es que es correcto. Lo mismo va a pasar con la tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y quién es la cotangente? Pues la cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Opuesto entre opuesto, adyacente entre adyacente. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué? A 1. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que al multiplicar sus identidades, en este caso recíprocas, ajá, bueno, más bien, al multiplicar aquellas expresiones que son recíprocas, nos va a dar como resultado 1. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, podremos decir de las propiedades, o las identidades, perdón, del cociente. Las identidades del cociente, nada más hay dos. Nos dicen que la tangente de teta es igual al seno de teta entre el coseno de teta. Y también nos dicen que la cotangente de teta es igual al coseno de teta sobre seno de teta. Ujú. Bueno, para empezar, la tangente y la cotangente pues son funciones inversas, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué seno entre coseno pues va a ser tangente? Bueno, si nosotros partimos igual desde su definición, podríamos decir que la tangente de teta va a ser igual a ¿quién? ¿Seno quién es? Pues el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno ¿quién es? Es el adyacente entre la hipotenusa. Si simplifico me queda que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y lo mismo va a ocurrir con cotangente. Si ustedes desean realizar la comprobación, también lo pueden hacer. Ahora bien, tenemos esas identidades que son las identidades del producto y son las identidades del cociente. Entonces, por último, vamos a ver aquellas identidades que en este caso son de pitagóricas, ¿ok? Y algunas identidades del ángulo doble. Entonces, bueno, tenemos algunas identidades que se le conocen también como pitagóricas. Pitagóricas, ¿ok? Entonces, las identidades pitagóricas, dicen lo siguiente. Dicen que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a uno. A su vez, nos dicen que la secante cuadrada de teta menos la tangente cuadrada de teta es igual a uno. Y también nos dicen que la cosecante cuadrada de teta menos la cotangente cuadrada de teta es igual a uno. Pero ¿por qué se les llama eh, identidades que son, en este caso, pitagóricas? Bueno, la particularidad que tienen es que estas provienen de el teorema de Pitágoras. Ujú. Entonces, bueno, fíjense bien. Si nosotros tomamos en cuenta, en este caso, el triángulo rectángulo, ujú, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Y vamos a tomar como referencia este ángulo teta, ¿no? Entonces nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces A, B y C. Y el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si yo divido ambos miembros? En este caso, si yo tomo como referencia A sería ¿quién? Pues sería el cateto opuesto. Y B sería, perdón, B es el cateto opuesto, A es el cateto adyacente y C sería la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo divido todo entre la hipotenusa, ajá, que en este caso sería c cuadrada y c cuadrada. Entonces, mediante la definición de fracciones homogéneas, pues las podríamos separar, ¿no? Entonces sería como a cuadrada sobre c cuadrada más b cuadrada sobre c cuadrada igual a uno. Entonces, esto es lo mismo que tener a sobre c más b sobre c. Pero ¿quién es a sobre c? Pues si nos fijamos, fíjense bien, B, ¿quién es? B es el cateto opuesto, ajá, y C es la hipotenusa. Entonces podríamos sustituir aquí, perdone, me comí los cuadrados. Cateto opuesto y C es la hipotenusa. ¿Quién es A? Pues A es el cateto adyacente y C es la hipotenusa.
¿ok? Y esto es elevado al cuadrado. Y si seguimos las definiciones de arriba, el opuesto entre la hipotenusa, entonces, ¿quién es? Pues el seno cuadrado del ángulo teta, más el adyacente entre la hipotenusa, pues es coseno cuadrado de teta igual a 1, ¿ok? Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si dividiéramos la expresión entre A o B. Por ejemplo, si dividimos la expresión, fíjense bien, yo tengo A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Entonces, si divido todo entre A cuadrada, ¿ah? Me queda como 1 más B sobre A al cuadrado, igual a C sobre A al cuadrado. Entonces reordeno los términos y me queda C sobre A al cuadrado menos B sobre A al cuadrado, igual a 1. Entonces C es la hipotenusa, ¿no? Y A es el cateto adyacente, menos ahora B es el cateto opuesto y A es el cateto adyacente al cuadrado, igual a 1. Entonces la hipotenusa entre el cateto adyacente es ¿quién? Es la secante cuadrada de teta. Y el opuesto entre el adyacente, pues es la tangente cuadrada de teta, igual a 1. Entonces, prácticamente de ahí vienen las identidades. Ujú. Las identidades del ángulo doble, este, que se utilizan también muy rara vez. Ya se las haré yo llegar por formulario, ya que para hacer la demostración, pues hay que hacer algunas construcciones geométricas. Y bueno, pues ese no es el objetivo, sino que aprendan a resolver las ecuaciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, bueno, pues espero que le hayan entendido y eh, pues pasamos con el siguiente video.